Dios me lo bendiga y me lo guarde, hermanos y amigos. Bueno, como siempre, un placer saludarlos por estos medios y bueno, traerles nuevamente la palabra de Dios. Espero que sea de mucha edificación y de mucha edificación y de mucha gloria para Dios Padre y Dios Hijo, en el poder del Espíritu Santo. Le pido a Dios para esto que me use, le pido a Dios para esto que habla a través de mí, le pido a Dios por ese propósito para que yo no sea que diga lo que pienso, sino que el Espíritu Santo me va a decir lo que deba decir para glorificar el nombre del Padre y del Hijo y el Dios de Israel, el Dios santo y bueno de Abraham, Isaac y Jacob, sea plenamente glorificado. Amén. Yo quiero glorificar a mi Dios, al Dios de Israel, por eso le pido que me ayude, que me fortalezca para poder llevar a cabo esta obra, como lo he hecho esta obra, en el nombre de Jesús y en el poder de su Espíritu Santo. Se lo pido todo a mi Dios de Israel, el poderoso de Jesucristo el justo. Amén, amén. Bueno, hermanos, vamos a refrescar un poco lo que vimos ayer, ¿verdad? Ayer vimos Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 8. Básicamente hablamos de una salvación tan grande que Pablo nos dice que no podemos descuidar porque el autor, porque el que nos trajo esa salvación es más grande que los ángeles. Y si la palabra que Dios trajo por ángeles, por medio de ángeles, cuando fue desobedecida, produjo una consecuencia muy grave, por ejemplo, cuando la esposa de Lot desobedeció la orden del ángel que Dios le había dado, ¿verdad? Por medio del ángel, quedó convertida en una estatua de sal. Pablo dice aquí, imagínense, si por no hacerle caso a un ángel que venía de parte de Dios, muchas personas recibieron castigos muy fuertes. Imagínense cómo será aquel que no le haga caso al Hijo de Dios, que no solamente viene de parte de Dios, sino que salió de Dios. Que no le haga caso al mensaje que da aquel que es la vida misma. Perdón. Que no le haga caso a aquel que es el Logo de Dios. Imagínense qué consecuencia va a tener aquella persona que desobedezca al Hijo de Dios, a que es el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, aquel que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Imagínense, si desobedecer a los ángeles acarreó consecuencias graves para los desobedientes, imagínense qué consecuencias tan mortales van a acarrear desobedecer al Hijo de Dios. Moisés le dice en Deuteronomio 18, que Dios iba a levantar un profeta semejante a él, y el que le desobedeciera sería desarraigado del pueblo. Wow, fíjate. Y Jesús dice lo mismo. Prácticamente Jesús dice que en el Hijo ya no verá condenación más, pues está pasado muerte de vida. El que no cree ya ha sido condenado, ya está en condenación. Ya Dios dictó la sentencia sobre él. Wow, qué radical. Así de radical va a ser el castigo para los que no quieren obedecer la voz del Hijo de Dios. Imagínense si fue radical Dios con las personas que ignoraron su mensaje que Él envió por medio de ángeles.
como por ejemplo la esposa de Lot, Sansón, que por ejemplo sabía que no podía dejarse cortar el cabello, sin embargo le dijo a Dalila que hay que esa era la fuente de su fuerza y bueno, sabemos la historia, en fin. ¿Cuánto más, qué tan terribles cosas le van a pasar a los que desobedezcan al Hijo de Dios? Amén. También se nos dice que fue el Hijo de Dios, ¿verdad? Nuestro Señor y Salvador, el que manifestó la salvación. El que manifestó la salvación tan grande fue el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el Mesías que había venido, el Dios encarnado. Él fue el que manifestó la gran salvación que viene de Dios. Luego de él, ¿quién siguió con esa obra aquí en la tierra? Luego fue de que él fue al Padre, bueno, sus apóstoles, respaldados obviamente por el poder de Dios, por medio del Espíritu Santo, por lo cual ellos hacían señales y milagros y prodigios para confirmar la palabra, ya que el Espíritu Santo le partió dones a los hombres, amén, para la gloria de Dios y la edificación de su iglesia, amén. Bueno, ahora vamos, después dice, esto está en el Salmo 8, si no me equivoco. ¿Qué hace el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visite. Le hiciste un poco menor a los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Y le pusiste sobre tus manos todo lo sujetaste de tu pie. Es decir, Pablo después dice, no, tú no, Dios, a ti no te plació poner el siglo venidero en manos de los ángeles. O sea, a ti no te plació salvarnos por medio de un ángel. Así te plació y tu plan perfecto puede salvarnos a través de tu amado Hijo. Por medio de él nos visitaste. Y aunque a él lo hiciste menor que los ángeles, a ti te plazo por un poco de tiempo, porque claro, Jesús, cuando estaba en los días de su carne, era menor que un ángel, era menor que un ángel en un sentido, pues en el sentido, ¿cuál sentido digo yo? En el sentido que tenía hambre, de que experimentaba sueños, cansancio, de que experimentó tentaciones y todo, hasta la muerte, ¿me entiendes? En ese sentido, Jesús fue por un tiempo, por el tiempo que estuvo en esta carne, menor a un ángel. ¿Ya? Entonces, por poco tiempo lo hizo menor a un ángel, sin embargo, a ese Jesús que él hizo por poco tiempo menor a un ángel, a este lo coronó de favores y de honor. Y a él fue que Dios le plació sujetar el siglo venidero. Porque un ángel podía fallar, un ángel podía ser tentado por el mismo Satanás y tal vez podía caer. Un ángel no podía experimentar el sufrimiento y el dolor, así que un ángel no era apto para salvar a los hombres. Tenía que ser alguien que pudiera experimentar lo que sufre el humano, lo que padece el humano en su misma condición, para poder llevar a cabo una salvación efectiva y eterna, como lo hizo nuestro Señor y Salvador. Por eso, ningún ángel elegido era apto para completar esta tarea. Amén. Y Dios le dio esta tarea de salvarnos a alguien mucho superior, muy superior a los ángeles, a su Hijo, al Dios hecho hombre, a la segunda persona de la Trinidad, al Logos encarnado. A él fue que Dios le dio la tarea, porque Dios sabía que el Logos, que el Hijo, nunca le había fallado y nunca le fallaría en ninguna de sus peticiones. Amén. Bueno,
ya hice un breve resumen de lo que se dijo ayer. Si quieren ver el video completo, les invito a ir a mi canal, visitar a mi canal. Mi canal se llama El Conde Dios. Y ahí van a encontrar todas mis prédicas hasta ahora para gloria de Dios Padre. Si les parece de edificación este contenido, den un like y compartan para que para que los videos puedan llegar a más gente. Amén. Bueno, ahora sí comenzamos. Hoy vamos a continuar desde el versículo 8, ¿verdad? Hasta el versículo 18. Vamos a estar en Hebreos 2, capítulo 2, versículo del 8 al 18. Amén. Bueno, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como siempre vamos a ir leyendo, nos paramos, interpretamos y continuamos leyendo. Amén. Vamos a leer ahora del 8 al 12. Amén. Hasta del 8 al 11. Amén. Porque cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos todas estas cosas, que todas las cosas sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menos de los ángeles, su coronado de gloria y honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo, gloria a Dios. Porque convenía que aquel cuya causa todas las cosas, porque en todas las cosas subsiste, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifique los santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Amén. Hasta aquí vamos a dejar, hasta el 11. Interpreto con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y luego sigo leyendo. Amén. Ok. Recordemos que el versículo 8 termina diciendo que Dios sujetó todas las cosas a los pies del Hijo. Es decir, Dios quiere que todo esté bajo la autoridad del Hijo. Amén. No de los ángeles, mucho menos de los hombres, sino Dios quiere que todos se sometan a la autoridad del Hijo. Por eso él dice, y le pusiste sobre las obras de tu mano, todos los sujetaste bajo sus pies. Dios quiere que todos se inclinen, se arrodillen, se sometan ante el Hijo. Amén. Dios quiere que el Hijo tenga toda la autoridad y someta a todas las naciones y todo esté sometido bajo sus pies. Esa es la voluntad de Dios, y como esa es la voluntad de Dios, se va a llevar a cabo, quiera el diablo o no, quieran los hombres o no quieran, eso se va a llevar a cabo. Amén. Pero aún no es el tiempo, y eso es lo que vamos a ver, eso es lo que vamos a ver. Porque en cuanto sujetó se van las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Ok. Cuando la palabra dice todas las cosas, Dios quiere que todas las cosas estén sujetas a Jesús, que Jesús tenga autoridad sobre todas las cosas. Es literal, sobre todas las cosas. Me refiero sobre la vida, sobre la muerte, sobre las naciones, sobre lo que están en la tierra, sobre lo que están debajo de la tierra, sobre lo que están en los cielos, de los cielos. Todas las cosas
Dios las quiere sometidas al Hijo. El Hijo tiene plena autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Porque el Padre así lo ha querido. Que todos se sometan a la autoridad que Él, por su soberana voluntad y designio, ha concedido al Hijo. Ojo, al Hijo, no al hombre, no al diablo, no al santo, no sé, fulanito ni perenceguito. No, al Hijo. ¿Ok? Toda autoridad, dice mi Señor Jesús, me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué? Porque así le ha parecido al Padre. Amén. ¿Capiche? Ok, hermano. Nada, o sea, nada hay que no esté sujeto a Jesús. Es decir, Jesús tiene autoridad sobre los cielos de los cielos, sobre lo que está en la tierra y aún sobre lo que está debajo de la tierra. Jesús tiene autoridad sobre todas las naciones, sobre toda persona del mundo. Jesús tiene toda autoridad sobre los animales que vuelan, que se arrastran y que están en la profundidad del mar. Jesús tiene plena autoridad y dominio sobre toda la creación que el Padre creó. ¿Amén? Porque Él y el Padre uno son, y como dice la Escritura, todos los míos es tuyo y todos los míos es mío. ¿Amén? Entonces, bueno, amén, gloria a Dios. Entonces, toda autoridad del Padre la tiene, por ende, el Hijo, y el Padre se la delegó y se la dio al Hijo. Amén. Ahora sigamos. Pero todavía no vemos que todas estas cosas sean sujetas. Que todas las cosas le sean sujetas. Claro, eso aún no lo vemos. No más que falta ver, no más que tenemos que ver el mundo, apreciar el mundo para saber que eso no se está dando todavía. ¿Por qué? Bueno, porque todavía hay asesinos, ladrones, homicidas, fornicarios, gente muy mala que hace lo peor que es la peor, bueno, que es la peor manifestación del mal. Todavía se puede ver que estas personas, todavía el diablo anda suelto, por ejemplo. Todavía las naciones quieren hacer lo que les dé la gana. Entonces, nomás que hace falta ver al mundo para saber que esto que Dios quiere hacer, de sujetar todas las cosas a Cristo, todavía Dios no lo ha llevado a cabo. Recuerden lo que dice el Salmo: siéntate a mi diestra hasta que yo ponga todos sus enemigos por detrás de tus pies. Eso no ha pasado. Claro, Jesús está sentado a la diestra. Eso sí ya pasó. Ahorita mismo Jesús está a la diestra del Padre, pero lo que no ha pasado es que Él ponga a todos sus enemigos por detrás de sus pies. Cuando eso pase, todas las cosas van a ser sujetas a Cristo. Pero ahorita no lo vemos así. Y no lo vamos a ver tampoco porque no es así. Por eso vemos un mundo tan corrupto, un mundo que va en decadencia, un mundo que, como diría un apologista que yo sigo, Edgar Pacheco, el mundo se está pudriendo. Entonces, ahí podemos ver claramente que Dios todavía no ha sujetado todas las cosas a Cristo, aún. Amén.
Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Quién fue hecho un poco menor que los ángeles? Ya lo dijimos, Cristo. ¿Por qué dice la Escritura que Cristo fue hecho por Dios un poco menor que los ángeles? Claro, porque Cristo, entrando en su condición de hombre, Cristo le daba hambre, Cristo le daba sed, Cristo se cansaba porque tenía este cuerpo de carne. Claro, obviamente, con una particularidad muy buena, que era que ese cuerpo no tenía pecado. ¿Amén? Pero él padecía de todos los demás padecimientos que nosotros tenemos: hambre, sed, cansancio, tristeza, cosas que los ángeles que están en la misma presencia de Dios todo el tiempo no han experimentado ni experimentarán. Amén. Bueno, excepto obviamente los ángeles que sí van a experimentar sufrimiento cuando sean arrojados al lago de fuego. Pero ustedes me entienden. Entonces sabemos que cuando dice, pero vemos que aquel que fue hecho un poco menos de los ángeles, se refiere a Cristo, amén, a nuestro Señor Jesucristo, que efectivamente por estar en esta carne, por estar en este cuerpo humano, por su vida terrenal se hizo un poco menor que los ángeles. O mejor dicho, Dios lo hizo un poco menor que a un ángel. Amén. Ok. A Jesús, aquí mismo lo dice, a Jesús, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte. Coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte. Claro. Dice la Escritura que por lo que padeció aprendió obediencia. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice Filipenses 2, si no me equivoco. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Cuál? Para Dios. ¿Cuál es el lugar más alto para Dios? Podemos hacer esta pregunta, porque cuando la palabra nos dice, cuando la palabra nos dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo, es decir, hasta lo más, hasta el límite, hasta un punto que ya no puede ser más exaltado. ¿Cuál es ese lugar para Dios? Su trono. Dios lo exaltó hasta lo sumo, hasta un nivel que Jesús no va a poder, que ya no hay no hay algo más allá del nivel que Dios puso a Jesús. Porque Dios lo colocó en su mismo trono y le dijo, siéntate a mi diestra hasta que yo te ponga a tus enemigos por detrás de tus pies. Es decir, siéntate aquí, en mi trono, junto a mí, conmigo, hasta que todos tus enemigos sean, Padre, gracias, sean puestos por detrás de tus pies. Entonces, obviamente, no hay un lugar más alto. ¿Y cuál es el lugar más alto para nosotros los seres humanos? Estar en la presencia de Dios, a sus pies. ¿Amén? Pero bueno, el lugar más alto hasta lo sumo es el mismo trono del Padre. Él se sentó en el trono de gloria del Padre, esperando que el Padre someta a sus enemigos. Amén. Para gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Entonces, sigamos. Ok.
por la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. Fíjense bien, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. Es decir, el favor inmerecido de Dios, el favor, el favor inmerecido de Dios fue la fuente de que Jesús gustara morir por nosotros. A ver si lo puedo explicar de otra forma, más entendible para que ustedes entiendan. Ok. Cristo, lo que llevó a Cristo a gustar la muerte, es decir, a dar su vida por nosotros, fue que nosotros recibiéramos la gracia de Dios. Cristo sabía que si Él no moría por nosotros pecadores, que si Él, como dice Pedro, el apóstol Pedro, no padecía el justo por los injustos para llevarnos a Dios, nunca jamás de los jamases, para que me entiendan, nunca jamás de los jamases íbamos a poder tener la gracia de Dios. Cristo gustó la muerte por ti y por mí para que nosotros tuviéramos la gracia de Dios, para que nosotros pudiéramos experimentar el favor inmerecido de Dios. Y hermano Giovanni, ¿y por qué es importante experimentar el favor de Dios? Bueno, el favor inmerecido de Dios. Bueno, obviamente, es porque de la gracia de Dios es que recibimos todas las cosas. Si Dios nos iba a salvar y nos salvó, Él lo iba a hacer por gracia. Así que de la gracia de Dios dependía nuestra salvación. Pero si Jesús no moría por nosotros en la cruz como murió, no íbamos a poder tener acceso a la gracia de Dios, a la gracia salvadora de Dios, a la gracia para vida eterna. No hubiéramos podido tener acceso. Amén. Hubiéramos seguido teniendo acceso a la gracia común de Dios. ¿Cuál es la gracia común de Dios? Bueno, la que experimenta todo tipo de personas todos los días. Porque, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Un malandro, un asesino, un homicida, un parricida, un matricida. Ya sabe de mucho, pero para que entiendan el punto. Aún sigue despertando en la mañana, no es porque merece estar despierto, es por la gracia de Dios. A esa persona que mata a su padre o a su madre o a sus hijos, no merecería respirar ni un segundo más, pero hay algo que se llama la gracia común de Dios, la gracia común de Dios que es lo que hace salir eso sobre malo y bueno, amén. Pero hay una gracia especial que es para la salvación, o gracia salvífica, podríamos llamarla, que es para salvación de nuestras almas. Y esa no fue dada únicamente por la persona de Cristo. Amén. Entonces, para que nosotros tuviéramos esa gracia de Dios, que es tan sobreabundante en la vida de que Dios quiere salvar, que esa gracia es suficiente para perdonarle los pecados, para darle vida eterna y para glorificarlo y sentarlo en lugares celestiales juntamente con Cristo, como dice la Escritura, que andamos tú y yo si verdaderamente somos de Cristo y tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Pero espero haber sido claro, espero haber sabido expresar, mejor dicho. Yo creo que depende del Espíritu Santo. ¿Ves? Entonces, porque convenía que por cuya causa
son todas las cosas, y porque todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ok, vamos ok, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas. Vamos a volver a leer, hermano, disculpen. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas. Ok, convenía, ¿a quién le convenía que Jesús muriera? A nosotros. A nosotros nos convenía que Jesús muriera por nuestro pecado. Déjenme, de todas formas, cambiar la traducción, porque a lo mejor encuentro una traducción que ponga esto más claro. Amén. Ok. Pero, porque a veces puede la muerte por el bien de todo, ok. Ok. Todas las cosas existen para Dios y por la acción de Dios, que quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Que quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Bueno, aquí vamos a interpretarla con esta traducción, aunque no me parece la más adecuada, la de Reina Valera. Vamos a ver, la de HH, porque no me convence esta traducción. No sé por qué no me genera confianza este versículo. Vamos a ver el versículo 10 en DHH dice: todas las cosas existen para Dios y por la acción de Dios, que quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Amén. Por eso nos convenía que Cristo muriera, para que pudiéramos tener parte en la gloria de Dios, o en la gloria de Dios. Nos convenía a nosotros que Cristo muriera como murió, que Cristo se sacrificara como se sacrificó. Amén. Por eso nos convenía, porque convenía que aquel cuya causa son todas las cosas, y porque todas las cosas suscitan, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ok, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. O sea, convenía que Cristo Jesús, aquel por el cual Dios crea todas las cosas, o creó todas las cosas, y por medio del cual también todas las cosas susciten, convenía que Él experimentara todo ese sufrimiento hasta el punto de morir por nosotros, para llevar muchos hijos a la gloria, muchos hijos de Dios, porque Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Así que a nosotros nos convenía que Él viniera y muriera por ti y por mí para llevarnos a la gloria. Amén. Nos convenía a nosotros, y Dios sabía que era absolutamente necesario. Es decir, Dios nunca tuvo un plan B para salvar al hombre. Lo que les quiero decir, Dios nunca tuvo un plan B. Dios ideó el único plan que había, y el único plan perfecto para poder salvar a su pueblo de sus pecados. Y era a través única, exclusiva, y solamente a través de Cristo.
Amén. Por eso a nosotros nos convenía que el creador de todas las que aquel que fue el medio por el cual Dios creó todas las cosas y aún es aquel que por medio de todas las cosas subsisten, experimentar todo eso hasta morir para llevar muchos hijos a la gloria. Amén. Dice, pues perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Fíjense bien. ¿Quién perfeccionó a Jesús, que es el autor de nuestra salvación? Al autor de la salvación de ellos. ¿Quién perfeccionó? Porque convenía. Fíjese que ¿a quién le convenía? Primeramente, obviamente a nosotros, porque somos los que íbamos a recibir la salvación, pero aquí dice que le convenía a Dios Padre, que por medio del sacrificio del Hijo, le convenía a Dios Padre, o sea, Dios Padre quería que el Hijo se sacrificara para llevarnos a Él. Esa fue la voluntad de Dios Padre, amén. Y dice después, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién perfeccionó por aflicciones a nuestro Señor Jesucristo? Dios. Dice la palabra, dice la escritura que por lo que padeció aprendió obediencia. Amén. Cristo en los días de su carne con súplica, clamor y luego a Dios. Dice la escritura, por lo que padeció aprendió obediencia. Y siendo perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos aquellos que le creen. Entonces Dios, por medio de las aflicciones, perfeccionó a Cristo. Amén. Para hacerlo un perfecto Salvador. Ya cuando Cristo culmina su obra en la cruz y dice consumado es, en ese momento Dios también terminó de perfeccionar al Salvador. Amén. O sea, Cristo fue, o mejor dicho, perdón, Cristo es un Salvador perfecto porque Dios lo perfeccionó por medio de las aflicciones. Amén. Amén. Gloria a Dios. Para que pueda Él salvar también perfectamente y para siempre a los que por medio de Él se acerca a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, hermanos. Sigamos. Porque el que santifica y los que son santificados de unos son todos. Claro, porque el que santifica y los que son santificados de unos son todos. Tanto Cristo, que fue el que nos santificó, el que nos apartó, el que nos rescató, el que nos redimió. Cristo es el que nos santifica, ¿verdad? El que nos aparta para el Padre. Cristo es el que nos llevó al Padre, amén. El que nos apartó de este presente siglo malo para servir al Padre eternamente en su reino fue Cristo. Pero tanto Él, que nos apartó para Dios, ¿verdad? Como real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios a precio de la sangre de Cordero, tanto Él que nos apartó, tanto mi Señor Yeshua, como mi Señor Jesucristo, que nos apartó, como nosotros y los santificados
de uno son, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, claro, tanto el que nos santificó, que fue Cristo, Cordero de Dios, el Hijo de Dios viviente, como nosotros, que fuimos los que recibimos la santificación por medio de Cristo, somos de Dios. Por eso, por eso aquí dice, tanto los unos como los otros son todos de Dios. Pues dice, porque el que santifica los que son santificados de uno son, ¿de quién? De Dios. Todos de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos, claro. Por eso Jesús no se avergüenza de llamarnos mi hermano, ni a ti hermano, ni a Miguel y su hermano, porque somos de Dios. Entonces Él nos llama hermanos, amén, y Él no se avergüenza. Aquí habla de una palabra del Antiguo Testamento, ya la vamos a buscar. Ok, Jesús cita aquí Salmos 22, vamos a leerlo. Jesús está citando aquí Salmos 22, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. ¿Quiénes son los hermanos de Cristo? Los que fueron santificados por aquel que santifica. Es decir, los que fueron santificados por Cristo, que ahora le pertenecen al Padre, porque aquí en el versículo anterior vimos que tanto el que santifica como los santificados le pertenecemos a uno todos. ¿Quién es ese uno? Dios. Dios Padre nos santificó por medio del Hijo, ¿verdad? Y ahora nosotros somos del Hijo y por medio del Hijo somos de Él. ¿Sí me entiendes? Entonces por eso aquí dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre. ¿Quiénes son los hermanos de Cristo? Los que Él santificó para dárselos al Padre. Y por ende, esos hermanos, Cristo sabe que no solamente son de Él, sino que son hijos del Padre. Amén. En medio de la congregación te alabaré. ¿De qué congregación habla? De la iglesia pentecostal, de la iglesia católica, apostólica y romana. No, de la congregación de personas santificadas por el Hijo, que le pertenecen al Padre. De esa congregación habla. Amén. No de una denominación X, ni de una denominación Y, ni de una denominación XY. No. Cristo está hablando ahí del conjunto de hermanos, o de un grupo de hermanos, o de un cierto número de hermanos, ¿verdad? Que fueron santificados por el Hijo, y por ende, como son del Hijo, también vienen siendo del Padre. Porque hasta el Hijo mismo es del Padre. Y todos los que están en el Hijo van a terminar siendo igual del Padre. Porque recordemos esto, todo lo que es del Hijo de Dios, finalmente, ¿a quién le pertenece todo lo que tiene Cristo? Al Padre. ¿Y a quién le pertenece todo lo que tiene el Padre? Al Hijo. Entonces, si fuimos santificados por el Hijo y formamos parte de los hermanos de Cristo, por ende, somos de Dios y vamos a ser parte de los llamados hijos de Dios. O somos parte de los llamados hijos de Dios. Amén. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Fíjense bien. Y otra vez, vamos a ver, si eso es parte del mismo salmo. Dice, amén.
Amén. Bueno, sigamos aquí entonces. Y otra vez, dice Dios, yo confiaré en Él. Claro, Dios está completamente seguro de que su Hijo va a llevar a muchos hijos, como Él ya lo ha dicho, a la gloria. Dios está completamente seguro que por medio de Cristo muchos se van a unir a la gran familia que está en los cielos. Dios está seguro y convencido. ¿Por qué? Dios confía plenamente en Cristo. Porque Cristo, desde la eternidad y hasta la eternidad, nunca le ha fallado ni le fallará. Por eso que Él no duda que el Hijo va a llevar a muchos a la gloria. No duda que el Hijo va a llevar a esos que santificó a Él, al Padre. Dios no duda, no hay una pizca de duda en Dios, no hay una pizca de duda en Dios que Cristo, que nuestro Señor Jesucristo va a poder consumar ese plan y llevar muchos hijos de Él a la gloria y llevar muchos santos a la congregación inmensa que está en los cielos. Amén. Entonces, por eso Él dice, yo confiaré en Él, porque Él sabe que Cristo Jesús, que aquel que nunca le ha fallado en nada de lo que Él se ha propuesto hacer y en nada de lo que Él le ha mandado a hacer, Él sabe que Él no le fallará. Amén. He aquí yo y los hijos que Dios me dio, claro, porque como yo le digo, como yo le venía diciendo, todo lo que es del Hijo, todo lo que es del Padre le pertenece al Hijo. Entonces, si son hijos de Dios Padre, también vienen a ser hijos del Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, vamos a terminar los últimos 4 versículos. Vamos a leerlos para darle la interpretación con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que bueno, que el Señor siga glorificándose en esta hora. Así que cuando los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte a que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda su vida sujetos de servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser semejante a su hermano, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Gloria a Dios. Bueno, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, los hijos de quién, de Jesús, los cuales el Padre le había dado, que obviamente también vienen siendo hijos de Jesús. Es decir, aquí está hablando de los hijos de Dios, que somos nosotros, que participamos de qué, de carne y sangre. Aquí está hablando de los hijos del Padre, del Dios Padre, que participamos de sangre y de carne, pero lo que es del Padre es del Hijo, así que podríamos decir que también somos hijos de nuestro Señor Jesucristo. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte a que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Fíjense el por qué Cristo se vio en la obligación de participar de carne y de sangre. Porque ¿cuál fue la razón? ¿Cuál fue el motivo? Uno de los motivos más importantes sin duda fue limpiarnos de nuestros pecados, ¿verdad? Y apartarnos para Dios. Amén. Y llevarnos a Dios. Llevarnos a la gloria. Amén. Pero para Jesús poder hacer eso eficazmente y efectivamente,
él tenía que venir como hombre, participar de carne y de sangre como hombre, para cumplir otro objetivo. O sea, para que él pudiera llevar efectivamente a todo lo que quede en él, a la gloria, él tenía que cumplir otro objetivo primero, que era destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Miren, nuestro Dios es el mejor, pero que mejor, pero que mejor, pero que sin igual, estratega que hay. A nadie se le hubiera ocurrido semejante plan para quitarle el poder al diablo. ¿Por qué? Porque Dios, digamos, Dios usó la muerte, que es algo malo, pues usó el pecado para darnos vida. Dios usó la muerte del Hijo para darnos vida y vida eterna. Miren, al diablo no le pasó por la cabeza, y el diablo es muy inteligente, pero ni al diablo le pasó por la cabeza que la muerte de Cristo iba a ser su final. Es increíble. Yo me imagino, hermano, que cuando el diablo vio a Cristo crucificado, dijo: no, ya lo vencí, ya gané, no pudo conmigo, y que Hijo de Dios es el Hijo de Dios, y mirá, lo tengo en la cruz. Yo vencí, el diablo diría: yo vencí. Ajá. Pero esa muerte del Ser Santísimo fue la destrucción, el acabose del diablo. O sea, el diablo hoy en día todavía sangra por esa herida. El pisotón que le dio Dios al diablo por medio de Cristo no fue nada normal. Le cayó el pie del Todopoderoso encima del dragón, y el dragón todavía anda supurando por la herida, y efectivamente, hermano, de esa herida el dragón va a morir. Por eso que yo les digo, el plan, o sea, este plan solamente pudo haberse concebido en la mente de Dios, porque es como es como la vacuna. Para yo librarme del veneno de la serpiente, ¿qué me tengo que inyectar? El antídoto del veneno de la serpiente contiene un poco del mismo veneno para ser inmune a ese veneno. Bueno, algo así soy yo. Yo permito que tu Dios muriera. Claro, Cristo no vio corrupción, el cuerpo de su santo no se corrompió. Pero cuando Cristo estaba en la muerte, en la tumba, en cuanto él no había pecado, la muerte no lo pudo detener. Y por ende, Dios al tercer día lo resucitó con poder y gloria, como estaba escrito en los profetas. Y ahí quedó completamente destruido el dominio, el imperio de Satanás. ¿Por qué? Porque la muerte fue vencida y Satanás tenía el imperio de la muerte. Satanás tenía controlada, por así decirlo, a la humanidad antes de Cristo por el imperio de la muerte. Pero cuando Cristo vino, hizo toda la voluntad del Padre aquí en la tierra, con su buena obra en la cruz de Calvario, murió y resucitó, ahí se le acabó el imperio de Satanás. Ya Satanás no tiene la misma autoridad que antes, ni parecido. Porque ahora muchos que sabemos que viven en Cristo, ya no estamos bajo el imperio de la muerte.
ya no le tenemos miedo a la muerte, porque sabemos y confiamos y creemos definitivamente que la muerte tampoco nos va a poder detener a nosotros por la eternidad, sino que vamos a vivir juntamente con Cristo por la eternidad. Amén. Entonces ya la muerte no tiene el mismo poder, mejor dicho, ya la muerte no tiene el poder sobre nosotros, sobre los hijos de Dios, porque ya no estamos esclavizados al diablo por el temor a la muerte, sino que hemos sido verdaderamente hechos libres por el Hijo de Dios. Al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Ahora nosotros no hay temor. Nosotros sabemos que si morimos hoy, vamos para el cielo directo. Que si morimos hoy, no vamos a estar lejos de Dios nunca, sino que al contrario, vamos a estar más cerca de Dios. Entonces ya en nosotros no hay ese miedo a la muerte, sino que ya hemos sido librados de él, de ese miedo. Y ya el diablo, como yo le dije, el diablo está. Ustedes saben cuando un boxeador le dan las 100 creo que es aquí, a otro boxeador, él cae desmayado y de repente se para, pero se para todo atarantado. Bueno, así está el diablo. El diablo, desde que Dios le pisó la cabeza por medio de Cristo Jesús, anda medio atarantado. O sea, el diablo no vio venir ese operco, ese gancho. No lo vio venir. Todavía eso que le hizo Dios por medio de Cristo le duele demasiado. Él, digámoslo así, él se intenta tapar la herida, pero no. Fue tan grave el daño que el diablo sabe que sus días están contados desde ese momento. Que ya no hay remedio posible para él. Ahora, ahí sí podemos decir pobre diablo. Entonces, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Quiénes éramos esos? Nosotros. Antes de Cristo, por miedo a la muerte, estábamos dominados por el diablo, estábamos bajo el señorío del diablo. Pero ahora Cristo, que venció al imperio del diablo y sacó a la luz la vida eterna, nos ha dado victoria. Y vamos a decir, y un día se van a cumplir esta palabra en los hijos de Dios: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria. El aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado ejerce su poder por medio de la ley. Pero gracias a Dios, que nos ha dado victoria en Cristo Jesús. Amén y amén. Estas palabras se van a cumplir en todos los que confiamos en Jesús, porque ya hemos sido librados de la muerte eterna. Y no solamente librados de la muerte eterna, sino que hemos sido pasados a la vida eterna. No solamente hemos sido librados de las tinieblas de este mundo, sino que hemos sido trasladados a la luz admirable del Hijo amado de Dios. Amén. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendiente de Abraham. Muy importante, muy importante. Cristo participó de carne y sangre para librarnos a nosotros, a los hijos de los hombres, a la descendencia de Abraham. Bueno, ustedes dirán, sí, pero hermano, pero habla. Aquí se puede ver de dos formas. Porque ciertamente no socorrió a la descendencia a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Aquí ustedes lo pueden ver de dos formas. Obviamente, Cristo no vino a salvar ángeles, sino seres humanos. Pero aquí menciona la descendencia de Abraham. Entonces ustedes pueden decir, bueno hermano, pero entonces quiere decir que Cristo solamente murió por los israelitas, por los hebreos. No, claro que no. Recordemos que tanto amó Dios al mundo que envió a su unigénito Hijo,
para que todo el que cree en él no se pierda más, tenga vida eterna. Amén. Y recordemos que nosotros somos verdaderos descendientes de Abraham. Nosotros somos verdaderos israelitas, aunque no lo seamos de sangre, pero sí somos verdaderos israelitas, porque según Pablo, el verdadero israelita no es el que está circuncidado del prepucio y el que tiene sangre, el que es descendiente de Abraham por sangre, sino el que está circuncidado del prepucio del corazón, el que es descendiente de Abraham por la fe. Así que tú y yo, que creemos en Abraham, somos en Abraham, no, en aquel que creyó Abraham, en Cristo Jesús, somos verdaderos descendientes de Abraham. Y también tenemos que entender que Jesús vino a llamar primeramente a los israelitas, pero Jesús también dijo, yo tengo otra oveja, yo tengo ovejas en otro redil, a esta también llamaré, y ella oirá mi voz y me seguirá. Y tenemos un solo rebaño y un solo pastor, un solo buen pastor. Amén. Que Cristo es alabado Jesús. Bueno, vamos a continuar, hermano. Sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Fíjense que algo que seguramente muchos saben, hermano, y a los que no saben, bueno, ya lo van a saber, ya se van a enterar. Los ángeles que pecaron no tienen posibilidad de salvarse. ¿Por qué? Hermano, ¿por qué Dios fue tan radical con esos ángeles que pecaron en el principio, en la eternidad? Claro. ¿Por qué Dios fue tan radical? Porque ellos ya conocían a Dios. Ellos conocían al verbo de Dios. Pero aún así le importó un reverendo cacahuate y se amotinaron contra Dios. Se rebelaron contra Dios, se levantaron en armas contra Dios. Y por eso Dios para que me entiendan, lo zapateó del cielo. O sea, lo sacó, lo expulsó del cielo. Amén. Esos son los demonios o ángeles caídos, mejor dicho, los ángeles caídos que ahora conocemos como demonios. Por eso que ellos no tienen salvación, por eso que Dios no hizo nada, ni proveyó ningún plan para salvarlos a ellos. Porque si ellos estando en la misma presencia de Dios, y conociendo a Dios, conociendo toda la bondad, todo el bien, todo el amor que había en Dios, decidieron rechazarlo, entonces para ellos no hay salvación. En cambio, el ser humano no conoció a Dios desde la caída, ¿verdad? Adán y Eva fueron los únicos que conocieron a Dios, digamos, por decirlo de alguna forma, cara a cara. Pero todos sus demás descendientes no le conocían y cada generación se fue alejando más de Dios. Por eso que Dios consideró salvar a la raza humana y no, por decirlo así, a la raza angelical, porque la raza angelical no tenía salvación. Amén. Por el pecado que cometieron. Lo mismo le va a pasar al hombre que no considera a Cristo, o que ignora a Cristo, o que rechaza el mensaje de Cristo. Ya no hay salvación, ya no hay quien lo salve. Recordemos que esto es lo que Pablo quiere que los hebreos entiendan. Miren, es una salvación muy grande, una salvación tan grande que, miren, ni los ángeles la han experimentado. Los ángeles no la han experimentado y no la van a poder experimentar. Esta salvación tan grande se le dio a los descendientes de Abraham, a los judíos primeramente, pero también a los gentiles por medio de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, si ustedes desechan a Cristo, van a quedar como los demonios. O sea, si alguien desecha a Cristo, va a quedar como un demonio. ¿En qué sentido? Que va a quedar sin esperanza de salvación. ¿Cómo están los demonios? Sin esperanza alguna para salvarse. Amén. Amén. Recuerda que ese es el punto. El punto es que Pablo quiere que los hebreos se den cuenta de cuán grande es la salvación que ellos tienen en Cristo Jesús. Salvación que si ellos desechan, no va a haber esperanza para ellos. Amén.
¿ok? Y Pablo le muestra todo lo que Dios ha hecho para salvarlo, amén. Amén. Entonces, continuemos, hermano. Por lo cual, parte 17 y 18, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Ok. Por lo cual, como vino a salvar a la descendencia de Abraham, obviamente él tenía que ser como un descendiente de Abraham. Es decir, él tenía que ponerse en los zapatos de aquellos a los que él venía a salvar. Y eso fue lo que Cristo hizo. Tomó carne y sangre como un hombre ordinario, o sea, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Misericordioso y fiel sumo sacerdote porque él sabe cómo tomó cuerpo humano, ¿verdad? Él sabe lo que es sufrir como humano. Entonces él se puede compadecer, a pesar de que él es sumo sacerdote, él se puede compadecer de todos nosotros. Para venir a ser misericordioso, claro, él es misericordioso, ¿por qué? Porque como él tomó forma humana, apariencia humana, obviamente, al estar en esa apariencia, experimentó todo lo que experimentamos nosotros. Y por eso él puede tenernos y nos tiene misericordia. Porque él sabe que no es fácil estar en esta carne, y él sabe lo que nos cuestan las cosas. Él sabe lo difícil que la tenemos aquí. Con esta carne y con el diablo medio atontado o casi muriendo, pero echando broma todavía, como quien dice. Entonces, él sabe lo difícil que es y por eso no tiene misericordia. Y fiel sumo sacerdote es lo que a Dios se refiere. Claro, fiel sumo sacerdote en cuanto a lo que Dios se refiere, ¿por qué? Porque Cristo es el sumo sacerdote de Dios. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, bueno, el primer sumo sacerdote lo estableció Dios, ¿verdad? Que fue Aarón. Pero luego de Aarón y de su descendencia, los israelitas empezaron a poner, o sea, el sumo sacerdote dejó de ser escogido por Dios y era un sumo sacerdote humano escogido por hombre. Claro, tenía que cumplir ciertos requisitos, ser de la tribu de Leví, ser descendiente de Aarón. Creo que eso sí siguió, ¿verdad? Pero Cristo es un sumo sacerdote diferente. ¿Por qué? Porque Él fue escogido por Dios, pero también salió de Dios. Entonces eso le da un plus a Cristo que ningún sacerdote tiene. Cristo Jesús es sacerdote eterno, según la orden de Melquisedec, como vamos a ver más adelante. Y eso ningún sacerdote terrenal lo puede tener. Amén. Solamente Él. Por eso en lo que se refiere, fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, porque cumplió toda la voluntad de Dios. Y por eso se sentó a su diestra. Él a quien cumplió toda la voluntad de Dios como sacerdote de Dios Altísimo. Y por eso cuando subió a los cielos al Padre se sentó a su diestra. Amén. Por eso que fiel. Para espiar a Dios se refiere, para espiar todos los pecados del pueblo. Claro, esa fidelidad que Dios tuvo, que Cristo tuvo en los días de su carne a su Dios Padre, lo llevó a ser el único en condiciones, o el único que podía expiar los pecados de su pueblo. Por eso que Dios lo llama fiel a lo que Dios se refiere. ¿Por qué?
porque no había otro hombre que cumpliera todas las exigencias de Dios para poder dar su vida por nosotros, porque todos habían pecado. Entonces Cristo fue el único hombre que se mantuvo fiel a Dios hasta la muerte, y por eso fue él que pudo llevar a cabo la expiación de los pecados del pueblo de Dios, de los pecados tuyos y míos. Amén. Gloria a Dios. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Claro, así como Cristo sabe en carne propia que es ser tentado, porque fue tentado y peor de lo que tú y yo podemos ser tentados, porque fue tentado, claro, todas las tentaciones vienen del diablo, podemos decir así. Bueno, y muchas vienen de nuestro necio corazón, que a veces nos engaña. Pero Cristo vio cara a cara al diablo. Es decir, bueno, Cristo fue a otro nivel. O sea, nosotros a veces nos quejamos de nuestras tentaciones, pero si vamos a los evangelios, sabemos que Cristo tuvo otro nivel de tentaciones. Muy por encima de las tuyas y de las mías, porque cuando el diablo le dijo a Cristo que se inclinara ante él y que si lo hacía le iba a dar todos los reinos de este mundo, porque todos los reinos de este mundo le habían sido dados a él, él no le estaba mintiendo, porque Jesús le dijo, no, Satanás, vos sos mentiroso, porque esos reinos son de mi Padre. No, Cristo sabía que en ese momento, eso que estaba diciendo Satanás era la purita verdad. Los reinos de este mundo estaban bajo control del diablo. Entonces, obviamente, el diablo podía poner a los reinos en bandeja de plata a Cristo como lo hizo, podía. O sea que fue, lo que le quiero decir es que fue una tentación bastante seria. ¿Amén? Pero sin embargo, Cristo, ¿verdad? Que es Dios, Cristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no se dio a la tentación, sino que le dijo, Cristo estaba solo a tu Dios, adorarás y solo a él servirás, porque ¿cuál era el plan del diablo? Bueno, que esclavizar a Cristo. Esclavizar a Cristo como esclavizó al primer Adán. Así es que quería hacer lo mismo como en el segundo Adán. Pero el diablo estaba pelado porque el segundo Adán es espíritu vivificante, es el Hijo de Dios. Así que nadie lo puede esclavizar. Amén. Entonces, obviamente Jesús puede socorrernos a nosotros en nuestras tentaciones porque Él sabe lo que es el tentado, porque Él lo vivió en carne propia. Recuerden que para eso Él se encarnó, para salvar a la descendencia de Abraham, para salvarnos a ti y a mí. Y para hacer eso Él tuvo que vivir como hombre todo lo que tú y yo vivimos a diario, hasta el punto de morir. Amén. Entonces Cristo es por eso un sacerdote misericordioso. ¿Por qué puede tener misericordia? Porque nos entiende. Él vivió en carne propia todo lo que tú y yo vivimos a diario. Amén. Entonces ya con esto termino. Y bueno, quiero agregar que esto es lo que Pablo quiere que los hebreos, porque creo que lo dije anteriormente también. Veo en claro que no sé, como le dije en los primeros videos, no sé quién es el autor de la carta a los hebreos, ¿verdad? Pero ahorita me equivoqué y dije, como dice Pablo, no. Entonces lo que quiere el autor de la carta a los hebreos es que ellos vean qué tan grande es la salvación que Dios ha provisto por medio de Cristo Jesús, que ni siquiera los ángeles tienen acceso a ella. Solamente fue para los descendientes de Abraham y los descendientes tanto terrenales que creen en Cristo como nosotros los espirituales que por medio de la fe en Cristo somos descendientes de Abraham. Pablo quiere que ellos entiendan que
Fuera de Cristo no hay salvación para nadie. Que si ellos, los hebreos, por causa de la persecución, por causa de la persecución, de la aflicción, ¿verdad? Ellos se apartaban de Cristo, volvían al judaísmo, ya después no iba a haber quien los salvara. Ellos iban a quedar como los demonios, que no tienen quien los salve, que no se van a poder salvar, así quisieran ahora salvarse. ¿Bien? Eso es básicamente lo que Pablo quiere expresarle aquí a los hebreos. Y eso es lo que Pablo le ha intentado explicar. Amén. Entonces, bueno, hermano, Yahvé me lo bendiga mucho. Con esto termino. Yahvé me los bendiga mucho, hermano. Yahvé los bendiga y los guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro de ustedes. Yahvé alce su rostro de ustedes y pongan ustedes paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén, amén. Que el Dios de Israel y nuestro Señor Jesucristo guarde a su iglesia santa y sin mácula de todo mal, para presentarla a sí mismo santa y aprobada. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gloria a Dios, gracias por escucharme. Y bueno, seguimos en contacto por aquí, por estos medios. Amén. Para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén.